Bienvenidos compañeros a la identidad de cálculo 1, mi nombre es Felipe y hoy vamos a resolver 3 ejercicios que tienen que ver en el caso cuando el x tiende al infinito, ¿cierto? Seguimos con el tema es límites, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos presenta en el primer ejercicio, dice, se pide calcular el límite cuando x tiende al infinito de 1 dividido en x. Le digo, a ver, ¿cómo se resuelve esto? Entonces, y la teoría que está detrás de esto dice lo siguiente, ¿sí? La teoría. En cuanto a, en este caso estamos analizando funciones algebraicas, ¿sí? Entonces la teoría dice lo siguiente. Si usted tiene límite cuando el x tiende al infinito de una función, ¿cierto? Que sea algebraica, o sea, que tenga componentes, que sean polinomios, ¿cierto? Con un coeficiente, por ejemplo, a elevado a p, donde decimos que p es el exponente de grado mayor del numerador, ¿ya? Es el grado del numerador, ¿sí? El de mayor. Por lo tanto, si usted después tiene, por ejemplo, un A1, que puede ser distinto, obviamente, después puede venir el que le sigue, o sea, grado menor, un A3, un A2, perdón, por un x elevado a p menos 2, y así sucesivamente, hasta que me quede solamente el término A, ¿cierto? Multiplicado por un x elevado a 0, ¿cierto? Pero un x elevado a 0 es, o elevado a p menos n, ¿cierto? O sea, podría ser p menos n, ¿sí? Podría ser a lo mejor un 1 dividido en x, ¿sí? Podría ser un exponente negativo. Y como denominador, puede presentarse también de la forma polinomio, un x elevado a un q, donde q representa también el exponente de grado mayor, ¿cierto? El exponente mayor entre los exponentes del denominador, ¿cierto? De lo que tenga el x como base. Entonces tenemos b1 por el que le sigue, más b2, el que continúe, ¿cierto? Más lo que sea, hasta un bn por un x elevado a q menos n, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cierto? Esta es la teoría. ¿Qué nos dice como solución? ¿Qué puedo yo obtener de esto? Entonces, la teoría me dice que usted tiene 3 posibles soluciones, ¿sí? Y esto va a depender de los casos que se presenten entre P y Q. Por ejemplo, ¿qué pasa si P y Q son iguales? Si P y Q son iguales, ¿qué ocurre con el límite? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el límite? Entonces vamos a poner L como definición de valor del límite, ¿ya? Si P y Q son iguales, lo que quiere decir es que tanto el numerador como el denominador crecen exponencialmente igual, ¿ya? Y la teoría me dice que eso en el infinito va a ser igual a sus coeficientes, ¿ya? Los demás términos no me interesan, ¿sí? Entonces solamente yo voy a evaluar en base al grado del polinomio, del numerador comparado con el del denominador. Entonces, si P y Q son iguales, la solución va a ser A0 dividido en B0. Recuerden que A0 y B0 son los coeficientes que acompañan al X con grado mayor, ¿cierto? Con exponente mayor. Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso podría ser que P sea menor que Q. Recuerden que P está en el numerador y Q en el denominador. ¿Eso qué quiere decir? Si P es menor que Q, eso quiere decir que el exponente, exponencialmente, el denominador va a crecer más, ¿sí? Va a ser mayor. Por lo tanto, en el infinito, la división va a ser cada vez más igual a 0. ¿Ya? Quiere decir que el denominador crece exponencialmente mucho más que el numerador, ¿ya? Por lo tanto, la solución va a ser igual a 0, ¿sí? Recuerden que estas son tendencias, ¿sí? Así que la función tiende a comportarse, ¿sí? De esa forma, igual a 0. Y el último caso sería que el P definitivamente sea mayor que el Q. Y en ese caso, si el numerador crece tanto, crece mucho más rápido que el denominador, la fracción va a ser infinito, ¿sí? O sea, va a ser un número indeterminado, ya que esa división cada vez va a ir siendo más grande, ¿sí? Por lo tanto, aquí es indeterminada, no sé qué número es, ¿ya? Esto
se tienen que aplicar para resolver ejercicios de este estilo. Por ejemplo, en 1 dividido en x, ¿cuál es el grado mayor del numerador? Y me doy cuenta que sería un x elevado a 0, ¿cierto? Voy a ponerlo con otro color. Un x elevado a 0. Ese es el grado, ese en este caso sería mi p. En cambio, en el denominador existe un exponente 1, ¿sí? Eso corresponde a mi q, ¿de acuerdo? El exponente aquí es 0. Por lo tanto, pregunto, ¿cuál es mayor? El q es mayor, ¿cierto? Si q es mayor, o p es menor que q, el límite me dice, oiga, esto vale 0, ¿ya? Ahora mi pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo se dan cuenta ustedes de eso? Entonces, si ustedes lo analizan, lo que está haciendo, aquí el límite, aquí arriba yo tengo una constante, o sea, el 1 no va a cambiar, nunca. Pero el x, estoy diciendo, oiga, el x estoy llevándolo al infinito, es un número muy grande. Entonces, al 1 lo estoy dividiendo por un número cada vez más grande, muy grande. Entonces, esta función, que es 1 partido en x, va a tender a 0, porque al 1 lo voy a ir dividiendo por un número muy grande, ¿de acuerdo? No quiere decir que sea igual, ojo, ¿ya? ¿Se acuerda? El término se acerca, ¿sí? Se acerca a 0, ¿ya? Y esta misma teoría, que vamos a ocuparla, vamos a tratar de ocupar solamente el espacio de qué es lo que ocurre con los grados del numerador y el denominador, ¿sí? Para ver qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el problema número 2. Dice límite, cuando x tiende al infinito, de un x cuadrado más 3x dividido en x al cubo más 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cuál es el grado del polinomio? Este es de grado 2, ¿cierto? El grado del polinomio quiere decir el exponente. ¿Cuál es el exponente mayor que tiene? Que presentan los x, ¿sí? Este es el mayor, ¿sí? Entonces ese es el que me interesa, es 2. Y el denominador es 3, ¿sí? Digámoslo bien, este equivaldría a mi p, ¿sí? Y el número de a mi q, siempre el mayor y el menor, ¿sí? O sea, perdón, los mayores de cada polinomio. Entonces, ¿qué pasa? Si el q es mayor al p, es el mismo caso que ocurría anterior, ¿sí? Si el q es mayor al p, entonces nosotros sabemos por teoría que esto es igual a 0, ¿cierto? El p es menor que el q, ¿cierto? Entonces, da 0. Pero ¿cómo podemos demostrar, o sea, cómo se analiza esto? Lo que tenemos que hacer para resolver el límite es factorizar por el que tenga el exponente mayor, ¿ya? Entonces, el grado mayor, en este caso es 3. Entonces, cuando factorizamos, aquí me queda un x cuadrado, y x al cuadrado es, si lo factorizo, me quedaría 1 partido en x, ¿cierto? Al multiplicarlo obtengo el x cuadrado más 3 dividido en x también, ¿sí? En x cuadrado, ¿sí? Y abajo factorizo por un x al cubo. Y obtendría 1 más 2 dividido en x al cubo. Perfecto. Entonces, puedo eliminar y evalúo. Cuando el x tiende al infinito, sabemos que el 1 es constante, ¿ya? Ojo que ustedes se aplican la teoría en un principio aquí, no está justificado que el x al cubo crece exponencialmente mayor que el x al cuadrado. Por lo tanto, tienen que factorizar, porque aquí yo puedo justificar porque el 1 es constante, el 1 no va a cambiar, en cambio el x va a ser exponencialmente muy grande, ¿sí? Entonces, cuando yo tiende al infinito, esta expresión, como lo vimos ahí, va a ser igual a 0. Lo mismo ocurre con el 3, da lo mismo el número que esté arriba. ¿Por qué? Porque es constante. Y va a ser siempre comparado, va a ser dividido por un número infinito. Entonces eso me da 0. El 1 no está acompañado con nada. Y este de aquí también me da 0. Por lo tanto, finalmente, ¿qué me va a quedar? Me quedaría 0 más 0 y 1 más 0, ¿cierto? O sea, 0 dividido en 1. Y eso es igual a 0. Y eso queda correcto. ¿De acuerdo? Y si el caso diera que abajo el denominador es 0, eso estaría incorrecto. ¿Ya? Tengan cuidado cuando hagan la factorización. Y el último ejercicio, ejercicio 3, límite cuando el x tiende al infinito de x a la cuarta más 2 dividido en 3x
a la cuarta más 3x cuadrado más 2. ¿Ya? Entonces mismo, lo que tengo que hacer yo siempre es analizar el exponente mayor, ¿cierto? El numerador y el denominador, en este caso es 4, ¿cierto? Este equivaldría a mi p y mi q también sería 4. En este caso ambos son iguales. ¿Qué me dice la teoría? Que entonces el resultado va a ser los coeficientes divididos, ¿cierto? El cociente de los coeficientes, ¿sí? En este caso el A0 sería un 1 y el B0 sería un 3, ¿ya? Pero dijimos que para resolver tenemos que factorizar por el de exponente mayor. Entonces escribimos límite cuando x tiende al infinito y factorizamos por el mayor. Aquí me quedaría un 1 más 2 dividido en x a la cuarta y x a la cuarta. Aquí tendría un 3 más 3 dividido en x cuadrado más 2 dividido en x a la cuarta. ¿Sí? ¿Qué tengo? El 1 está solito, ¿cierto? Por lo tanto, lo mantengo más. ¿Cuánto vale esto? Si el x tiende al infinito. Si el x tiende al infinito, esta expresión se reduce a 0, ¿sí? Tal como lo vimos antes. Esta expresión también. Y está igual, ¿sí o no? Entonces aquí en el numerador me quedaría 1 más 0. Y abajo tendría 3 más 0 más 0. Y eso sería igual a 1/3. Perfecto, eso sería entonces la teoría aplicada para funciones del tipo algebraica, ¿cierto? Polinomios, en cuanto a límites cuando el x tiende al infinito. Muchas gracias por ver el video y espero les haya gustado.